Activará las cámaras que ya vamos a grabar, ya estamos grabando. Nos vamos al modo y vamos a ingresar allá. Ya. Vamos a ingresar. Bueno, las tareas están puestas para los dos cursos y son lo mismo. Vamos a ver el primero que aparezca y le abrimos. Física de segundo, aquí está. Bueno, tenemos el contenido, es más o menos el de ahora. Ya ha habido una entrega incluso. Una entrega, muy bien, ¿ya? Y dice lo siguiente. Dice, abre el PDF y resuelva la actividad 8, 9 y 10 de acuerdo al contenido. Luego tómale una foto y sube a la plataforma en modo hasta el día domingo a las 18 horas. ¿Ya? Vamos a abrir el PDF y bueno, ahí están las indicaciones iniciales que ya todos sabemos de memoria. El código de las materias, por si acaso aún no se hayan conectado, y de la clase Zoom. Entonces, el contenido habla sobre las cualidades del sonido. Y en estas cualidades hay varias. Una, la intensidad. Ahí tenemos un gráfico en donde nos muestra algunas características del sonido, entre ellas cuándo es normal, cuándo es grave, cuándo es agudo, cuándo ya puede causar daño a los oídos y así por el estilo. Entonces, ahí, por ejemplo, les dice daños irreversibles cuando hay mucha intensidad sonora, ¿sí? Hay otras partes en las cuales es muy fuerte, es muy agudo, es muy grave, ¿ya? Luego habla del tono y dice que es la frecuencia del sonido, ¿no es cierto? Y que dice ahí que el oído humano no puede percibir todos los tonos. ¿Ya? Por ejemplo, cuando a veces le silban con ese silbato a los caninos, nosotros no oímos, pero ellos sí. De acuerdo a esto que menciona aquí, que hay algunas frecuencias audibles que no son susceptibles o percibidas por nuestros oídos. ¿Ya? Y aquí dice algo importante. Dice que los sonidos de baja frecuencia de 20 a 256 hercios son graves. Los de elevada frecuencia de 2000 a 20.000 hercios son agudos, ¿sí? Entonces ahí ya sabemos cuáles son graves y cuáles son agudos, en qué rango están. Dice, y el resto son tonos medios. Dice, los sonidos de frecuencia inferior a los 20 hercios o infrasonidos y los de frecuencia superior a 2000 hercios o ultrasonidos no son perceptibles, ¿sí? Eso menciona ahí. Entre varias de las cosas y cualidades que tiene. Ahí pueden ver también lo que es los gráficos que nos están explicando acerca de las cualidades de estas. Y ahí, acá abajo habla sobre el timbre. Hay más o menos ahora contenido, es decir, más que otras veces. Entonces, ahí habla que el timbre, en cambio, es la cualidad que depende de la forma de onda sonora y permite distinguir dos instrumentos diferentes que tocan un mismo tono con la misma intensidad. También gracias al timbre identificamos la voz de las personas, ¿sí? Usted se fijará que no todas las voces son iguales, hay unas voces más agudas, otras más graves. A veces también ustedes se pueden dar cuenta que cuando las personas están desarrollando, también tienen eso que le llamamos vulgarmente gallos y cosas así. Y todo esto es el timbre de la persona, todo esto tiene que ver con el sonido y la vibración de las cuerdas vocales, que habíamos visto en estos capítulos de este tiempo. Entonces, bueno, ahí está la contaminación acústica, que tiene que ver con el ruido, aquellas vibraciones que, por ejemplo,
molestan al sistema auditivo. Por ejemplo, los pitos de los carros o los gritos de las personas o los timbres, las sirenas, cosas así, son cosas que tienen que ver con contaminación acústica, ¿ya? Y pueden originar, como dice ahí, hasta lesiones en el oído. Dice, está constituido por ondas sonoras cuya frecuencia y amplitud varían sin ajustarse a ninguna pauta. Es decir, son muy altas y después se hacen muy bajas y se vuelven a ser altas y así. Como cuando a veces escribimos en el pizarrón así mismo y chilla el marcador que le decimos así, porque estamos escribiendo y suena fuerte y a algunos les destiemblan los dientes o así por el estilo. Entonces hay muchos tipos de sonidos que pueden causar muchas sensaciones. Hay tipos de sonido que pueden relajarle en el caso de la música, en el caso de las canciones. Hay tipos de sonido que pueden alterarle, como es el caso de la contaminación acústica, los timbres muy altos y cosas así. En tal caso, ahí nos habla acerca de qué dice la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que establece que esos 65 dB como el límite máximo aceptable de ruido en las poblaciones. Sí, entonces ahí nos da más o menos unos parámetros. Sin embargo, se estima que 80 millones de personas están expuestas diariamente a un ruido superior a ese. Eso es lo que podemos anotar en cuanto a esto. De ahí habla de algunos datos estadísticos, pero en fin, son cosas que ustedes tienen que leer y vamos a ver las actividades que tienen que hacer en en esta semana. Y nos vamos a centrar en una de ellas precisamente porque tiene que ver más con cálculos. Las otras ustedes ya leyendo pueden resolverlo. Por ejemplo, dice ¿qué cualidad del sonido modificamos cuando ajustamos el volumen de un televisor? Entonces ahí ustedes mediante la lectura pueden contestar esto. La 10 dice, ¿qué se entiende por contaminación acústica? Explica sus causas, sus consecuencias y algunas medidas que permitan reducirla. Sí, todo esto podemos resolver leyendo. Pero en cambio, la actividad número 9 dice, un violín emite la nota musical la, es decir, la nota musical la, como decir do, re, mi, fa, sol, la, si, este es la. Esa nota musical emite con una frecuencia de 440 hercios. Dice, y un piano, la nota de la frecuencia de 264 hercios. ¿Sí? Entonces ahí tenemos dos instrumentos musicales que emiten una frecuencia determinada de 440 hercios y de 264 hercios. Dice, razona cuál de las dos es más aguda. Y acabamos de leer eso, cuándo es algo agudo, un sonido agudo, y cuándo es un sonido grave. Entonces, recuerden, esa partecita estaba más acá arribita, en donde nos decía que entre 20 y 256 son graves, y entre 2000 y 20.000 hercios son agudos. Entonces, acá podemos decir, como menciona ahí, si la frecuencia es mayor, más hercios, es más agudo. Si es menor, es grave. Entonces, de ahí ya tendríamos aquí la respuesta. Es decir, que la nota de un piano es más grave y la nota del violín es más agudo. Ahí ya tendrían la respuesta a eso. Porque como menciona ahí, cuando es menor la frecuencia, es grave. Cuando es mayor la frecuencia, es agudo. Entonces ahí está en esa parte la resolución. Dice, ¿qué podemos decir respecto a sus timbres? ¿Sí? Justamente este tema de acá de los timbres, también ustedes leyendo, pueden contestar esto, puesto que es teoría. ¿Sí? Y vamos a hacer el cálculo de esto, que como se mencionó, todo pueden esta actividad responder leyendo e informándose bien el contenido que tenemos presente en este momento. La verdad es que aquí hay poco cálculo, es un tema en el cual hay muchas características
y ahí están las características del sonido, de la acústica, del timbre, de la contaminación, cuándo es grave, cuándo es agudo y así por el estilo. Y todo eso tenemos que analizar para resolver este ejercicio. Sin embargo, aquí dice, calcula la longitud de onda de ambos sonidos en el aire, ¿sí? Y ahí es donde vamos a empezar a resolver. Y bueno, vamos a recordarnos un poco de lo que hemos visto en las anteriores clases, en donde resolvíamos ya algunos ejercicios. ¿Se acuerdan que ya habíamos resuelto las semanas pasadas algunos ejercicios? Vamos a compartir el pizarrón y en el pizarrón vamos a resolver este ejercicio. Bueno, pero decía, el uno era de 200 y el otro de 400. Veamos, solamente veamos cuánto es que nos dice los valores. A ver, el uno es el violín. El violín es de 440 hercios, mientras que el piano, la nota do, con una frecuencia de 264 hercios. En el piano, recuerden, en el violín era la nota la. En el piano es de 264 hercios, pero es la nota do, ¿ya? Entonces, dice que calculemos la longitud, ¿cómo es? La longitud de onda, sí, la longitud de onda. Entonces, vamos a recordar un poco de lo que ya hemos visto. Vamos a compartir aquí el pizarrón. Y en el pizarrón vamos a escribir los datos. Entonces, vamos a colocar aquí violín, nota la. Ya, más abajo vamos a poner, en cambio, era, bueno, del violín, de la nota la del violín, era 440 hercios. 440 hercios, ¿ya? En cambio, nos decía que del piano, nota do, en cambio, era aquí, la nota do es del piano de 264 hercios. 264 hercios. Esto ya irán anotando que con eso ya tendrían respondido esa pregunta, que es la única que tiene que ver con cálculo y que podríamos decir que tal vez nos complicaría un poquito la tarea, pero lo demás es pura teoría. ¿Ya? Y ahora nos dice que calculemos la longitud de onda. ¿Ya? Calcular la longitud de onda. Pero ¿en qué parte? Dice en el aire. En el aire. ¿Ya? Eso es muy importante que notemos. En el aire. Recuerden que la semana pasada vimos que ya estaban calculados la velocidad de expansión de la onda sonora. Entonces, esa velocidad en el metal era más rápido, en el líquido era un poco más lento y en el aire era un poco más lento. Entonces, pero ya estaban calculadas. Entonces, ya tenemos varios datos solo con esto. Y lo que nos pide es que calcular la longitud de onda en el aire. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a colocar, ¿quién me dice cuál es la velocidad de propagación? De propagación en el aire. ¿Se acuerda alguien cuál es la velocidad? La semana pasada habíamos visto que esta velocidad es de 340 en el aire, 340 metros sobre segundo, ¿ya? Entonces, todos esos datos tenemos. Ahora nos dice que calculemos ¿qué? La longitud de onda.
Entonces, para esto nos vamos a basar en una de las fórmulas que ya habíamos visto. Ahora sí voy a escribir la fórmula que decía que la velocidad de propagación es igual a la longitud de onda. No estarán jugando. Cerrará el micrófono por la frecuencia. A ver, ¿quién es la que está conversando? Señorita, ¿por qué está conversando? Sí, a usted mismo le digo. Ya, bueno, vamos a continuar. Deje de conversar, ¿ya? Entonces, continuamos ahí. Entonces, decíamos aquí, compartir. Tenemos que la velocidad de propagación es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Pero aquí tenemos que ver nosotros qué es lo que queremos calcular. Y entonces lo que nos pide es esta parte de aquí, calcular la longitud de onda en el aire. ¿Ya? Y la longitud de onda es esto de aquí, es decir, lambda. Entonces, la que tenemos que despejar es esa de ahí, para lo cual vamos a proceder a despejar. Diríamos que la frecuencia, como está multiplicando al lado derecho de la igualdad, ¿qué pasa a ser al lado izquierdo? Dividir. Exacto. Entonces, velocidad sobre frecuencia es igual a la longitud de onda. ¿Ya? Eso, ya con eso ya tenemos el ejercicio, o sea, prácticamente está hecho. Si le damos la vuelta a esto para que nos dé más entendible, porque siempre tenemos la incógnita al lado izquierdo, entonces le damos la vuelta y decimos que la longitud de onda es igual a velocidad sobre frecuencia. Y entonces aquí vemos que tenemos tanto la velocidad como la frecuencia. Ya solo vamos a reemplazar los valores. ¿En qué nos dará la longitud? ¿En qué unidad de medida? Todas las longitudes o las distancias nos dan, por lo general, en la unidad de medida del metro o sus múltiplos o submúltiplos. Entonces, reemplacemos los valores. Decimos lambda es igual a la velocidad de propagación es de, a ver, aquí está, velocidad de propagación en el aire es de 340 metros sobre segundo. Y esto sobre la frecuencia. Estamos calculando ahorita para el violín, ¿ya? Entonces pongámosle lambda sub b pequeña para decir que esta es la del violín, ¿ya? La del violín. Lambda sub b pequeña porque es la longitud de onda del violín. Entonces, 340 metros sobre segundo, ¿sobre cuánto será? ¿Cuál es la frecuencia del violín? 440. Exacto, 440. ¿440 qué? Hercios. Ya, y hercios es igual a Una segundos segundo. a la -1, exactamente, muy bien. ¿Ya? Y con eso ya tendríamos esto, decíamos que la longitud de onda, es decir, reemplazamos la velocidad en el aire y también la frecuencia, y ahora ya solo nos toca dividir. Entonces, la longitud de onda del violín de la nota la, precisamente deberíamos dividir 340 para 440. Y eso nos da igual. A 0,77. Exacto, muy bien. 0,77. 0,77. ¿Ya? ¿Qué será? Metros, dicen. Metro. Exacto, esa es. Muy bien. Se van segundos con segundos y obviamente como menciona muy bien,
decimos que están en metros. ¿Ya? Esa es la longitud de onda para el violín, la nota la. Ahora vamos a aplicar la misma, pero para el piano. Entonces nos vamos a acá y vamos a decir, en cambio, para lambda sub P, pongámosle, una P pequeña. Ya. Lambda sub P, es decir, longitud de onda del piano para la nota do, en cambio, será igual a 340 metros sobre segundo dividido ¿para cuánto? 264 64 segundos. Hz. Exacto, muy bien, gracias. 264 hercios es igual a S a la menos 1. Le ponemos en términos de segundos para poder simplificar con los segundos de arriba. Entonces ahí decimos que este segundo de acá se va con este segundo de acá abajo y ya simplemente hacemos la operación, que sería 340 dividido para 264. Esto es igual a 128 metros. 1.28 1.29 metros. 1,28 metros. ya, a ver, pongamos a ver cómo, para aproximarnos, ¿cierto? ¿Cómo aproximaremos? Esto es igual a 1,29 sería, porque el siguiente del 8 es del 7, entonces se aproxima al inmediato superior. 1,29 metros, ¿sí? Entonces, aquí es para la nota la nota musical, ¿no es cierto? La nota la. Y acá, en cambio, es para la nota do. ¿Ya? Entonces hemos calculado la longitud de onda para la nota la en el violín, cuya frecuencia era de 440 hercios, y también hemos calculado la longitud de onda de la nota do para el piano, que es de 264 hercios de frecuencia. Sí, ahí estaría el ejercicio del uno y del otro. Eso cópienle, por favor, ese sería el único Ya lo hice. ejercicio de esa actividad. Ya, voy a anotar actuación en clase, ¿ya? Entonces, está la señorita Carmita Bonilla, la señorita también que actuó, también era Cedillo, ¿no es cierto? La señorita Cedillo. ¿Quién más era que actuó? Habían dos personas que actuaron, dos varones que actuaron. ¿Quién era? Yo dicen el señor Espinosa. Ya, Espinosa. ¿Y quién más? Giancarlos, pero no el otro Espinosa Liz. Espinosa Giancarlo, sí, del de segundo A, ¿verdad? Ya, Sí, Liz. ya. ¿Quién más era? ¿Quién más actuó? ¿Quién? A ver. ¿Ya copiaron? Ya le hice. Ya, a ver, ¿quién más dijo que actuó? No le vi porque estaba allá en el pizarrón. Están tres que me han ayudado. ¿Quién más actuó? ¿Alguna señorita más? ¿Algún señor más? Yo lo hice. Y a la señorita Damaris Mejía, ¿ya? La señorita Mejía de segundo B. Mejía.
F2, 10, ya. ¿Alguien más? ¿Algún varón más parece que algo actuó por ahí? Yo. ¿Quién es yo? Dígame su apellido. Tadeo. No le oía a usted, Tadeo. ¿A quién? ¿En serio habló usted? Sí, en el segundo ejercicio del piano creo que... Muy bien. era No le creen, no. A ver, Tadeo Bryan de una, ¿ya? Entonces, 10, actuación en clase. Ya están 2, 4, 5 personas que han actuado y les he puesto la actuación. Gracias por su ayuda. ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Ya no más? ¿Ya no hay más? Ya. Entonces, bueno, hasta aquí sería la clase de ahora. Ahí está el ejercicio. Por favor, no se olviden de hacer las actividades. Y el día lunes, yo me traté de conectar, no sé, estaba hablando con la señorita Natalie y no podía conectarme. Y también querían conectarse otros, pero no podía. Y mi cámara no servía, fue un lío todo eso. Entonces, bueno, Sí, la idea es... esperando más de media hora que se conecte. Sí, sí, me decía que ya estaban en la sala de espera los demás, pero no podía yo ver ni la sala de espera, ni funcionaba mi cámara, ni nada. Entonces, ya pues no hubo cómo conectarse. De todas maneras, la tarea que se les propuso el día lunes es una tarea fácil y creo que la van a poder lograr. Vamos a ver en un ratito eso de la tarea, ¿ya?